La Iglesia Central Centroamericana Dios es Amor le da la bienvenida. Somos una iglesia fundada en... Muy bien. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. El día de hoy, pues, vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? La clase de método de estudio e interpretación bíblica. Esta es la sesión número 3 y, pues, está siendo grabada, ¿verdad? Porque el día de hoy tenemos varios hermanos que lograron asistir, ¿verdad? Pero con los que estamos y más la grabación, creo que va a ser de bendición también para los hermanos que lo miren en diferido. Hoy vamos a la sesión número 3, la tercera sesión. Estamos estudiando el método inductivo, ¿verdad? Que es lo que comenzamos a ver la semana antepasada, porque la semana pasada tuvimos un receso. Y estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de que existen dos, pudiéramos decir, formas de estudiar la palabra de Dios, generalizando. Uno es el método deductivo, que es, usted toma un tema y dependiendo de eso, usted va sacando deducciones, ¿verdad?, del mismo, de acuerdo tal vez a algunas conclusiones que usted puede llegar, pero usando la lógica. Este método deductivo es bueno, pero pudiéramos decir no es el mejor porque nos puede llevar a conclusiones, nos puede llevar a conclusiones que realmente no son bíblicas. Yo le ponía el ejemplo de los católicos, ¿verdad? Los católicos hacen este razonamiento. Ellos dicen, bueno, si Jesús, ¿verdad?, es Dios, lo cual estamos de acuerdo, y María fue la mamá de Jesús, ¿verdad? Entonces quiere decir que María es la mamá de Dios. Y ya en esa conclusión, ¿verdad?, se perdieron totalmente. Porque sí, Jesús es Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. María fue la mamá de Jesús, ¿verdad? Fue el instrumento utilizado por Dios para que Jesús viniera al mundo. Pero llegar a la conclusión de que María es la mamá de Dios y que tal vez está por encima de Dios, ¿verdad? Ahí ya es un problema. Entonces, son algunos planteamientos que pudiéramos decir nos conlleva el razonamiento deductivo. Como les digo, es bueno porque de alguna manera pues, nos ayuda a analizar, ¿verdad?, ciertos temas bíblicos, pero nosotros nos apegamos más al método inductivo. ¿Y ese método inductivo qué es? Bueno, hablábamos la vez pasada que está conformado por tres partes, ¿no? La observación, la interpretación y la aplicación, ¿verdad? Dos de ellas las vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que fue la observación, y se acuerdan que leímos aquella gran historia, ¿verdad?, acerca de aquel alumno que lo pusieron a ver un pez y que estuvo pasó días, ¿verdad?, estudiando ese pez. Hola, bienvenida. Y pasó días y cada día que lo observaba, más cosas le encontraba al pez, ¿verdad? Entonces era bien interesante cómo él, ¿verdad?, fue observando y analizando, y eso le sirvió para el resto de su carrera, porque le ayudó como a observar bien, ¿verdad?, cada situación. Y lo comparábamos nosotros con la observación bíblica, ¿no? Cuando nosotros observamos un pasaje, nos hacemos preguntas, decimos, pero ¿por qué? ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo lo escribieron? ¿Por qué lo escribieron? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, al hacernos todas esas preguntas, estamos observando, estamos analizando el texto. Pero luego fuimos a la parte de interpretación, ¿verdad? Y estábamos hablando, ¿verdad?, acerca también de contestar ciertas preguntas, ¿no? A propósito de eso, dejamos como tarea, ¿verdad?, hacer la observación y la interpretación de un pasaje en Nehemías, capítulo 1, ¿verdad? Si ustedes lo pudieran en algún momento entregar, pues sería de mucha bendición, y creo que eso, bueno, la pregunta es ¿por qué estamos dejando tarea? En mi caso específico es más que todo para saber si se está entendiendo el tema, ¿verdad? Tal vez, no sé, ¿verdad?, nunca lo hablamos con el pastor Alejandro, si iba a haber una nota, ¿verdad?, para cada una de las clases, y qué va a pasar con aquellos que reprueben, no sé, ¿verdad?
pero por lo menos a mí me sirve en el aspecto de que yo me doy cuenta, ¿verdad? Si los hermanos están entendiendo lo que estamos hablando o de repente hay que reforzar algún tema, ¿no? Entonces, en algún momento más tardecito tal vez puedan entregar la tarea, ¿no? Hoy, hermanos, vamos a la tercera parte, ¿verdad? De lo que es el método inductivo, ¿verdad? Y esta tercera parte va hablando, ¿verdad?, acerca de la aplicación. Nos vamos a centrar en este pasaje que ustedes pueden ver en pantalla, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24, que dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, este pasaje, hermano, yo creo que lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad? Lo hemos leído inclusive varias veces, pero es bien interesante, ¿verdad?, poder analizar el contenido. La palabra de Dios nos llama a ser hacedores de la palabra, no solamente estar escuchando, entendiendo. Y yo creo, hermanos, que todos hemos conocido personas, o tal vez en algún momento hemos cometido este error, de conocer ciertos pasajes bíblicos sin aplicarlos a nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros caemos en decir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la cuestión, hermanos, no se trata tanto de qué tanto sabe usted de la Biblia, sino, mucho más importante es cómo lo está aplicando a su vida, ¿verdad? Y qué cosas, ¿verdad?, está leyendo en la Biblia que está haciendo cambiar su mente y su corazón, ¿verdad? Porque como decía anteriormente, no se trata de cuánto usted sabe, sino, ¿verdad?, de qué tanto usted está aplicando. Puede usted conocer poco de la Biblia, pero si usted lo aplica, usted es una persona sabia, ¿sí? En cambio, hay personas que saben un montón de Biblia. Yo conocí una vez un ateo que sabía la Biblia muy bien, ¿verdad? Y me comenzó a debatir cosas bíblicas y él con su conocimiento bíblico. Pero imagínense. No sabía nada del centro. Correcto. Entonces, lastimosamente, ¿verdad?, podemos llegar a caer nosotros mismos en ese error de saber mucho Biblia, pero aplicar poco, ¿verdad? Entonces, eso realmente no es sabiduría, ¿verdad? Es conocimiento puesto en práctica. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Es aplicar a nuestra Biblia, a nuestras vidas, lo que es la palabra de Dios. Bien. Que uno sabe, que puede, no lo aplica también. Es correcto, es correcto. En el libro de Santiago va hablando de eso, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Correcto, hermano. El pecado de omisión, ¿no? Muy bien, hermano. A manera de introducción, vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de esto. Dice, la vez pasada, ¿verdad?, empezamos a aprender el estudio bíblico inductivo. Inductivo simplemente significa que estamos trabajando de abajo hacia arriba. En el estudio deductivo, meditamos a lo largo de toda la Biblia y llegamos a conclusiones sobre varios temas. Como un estudio temático sobre la fe, por ejemplo. El método inductivo, sin embargo, es estudiar al nivel de un pasaje individual. Es como, por ejemplo, usted agarra, vaya, usted es médico, vaya, y usted quiere conocer cómo funciona el corazón, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Bueno, agarran un corazón, muchas veces, ustedes saben que los médicos tienen algunos cuerpos, ¿verdad?, en los cuales ellos practican, ¿no? Y ven la anatomía humana. Bueno, el hecho de poder ir viendo parte por parte, ¿de acuerdo? La ilustración del pez de la semana antepasada, ¿verdad? Cómo el muchacho iba viendo, observando el pez, iba sacando cada vez más cosas. Bueno, ese es el método inductivo. El método inductivo es revisar un pasaje, estudiarlo a profundidad, a tal punto, ¿verdad?, que nosotros nos familiarizamos tanto con ese pasaje y comenzamos a sacar, ¿verdad?, algunas aplicaciones, ¿no? Pero eso es justamente el método inductivo. Entonces, es un poco más de cómo lo vamos a encontrar, ¿verdad?, nosotros cuando lo hacemos en la práctica, pero inclusive los sermones, los mensajes que nosotros escuchamos muchas veces, ¿verdad?, nos ayudan a ir viendo, ¿verdad?, todo este método inductivo.
Ahora, ¿pueden decirme, y ya lo mencionamos ahorita hace un ratito, pero ¿cuáles son los 3 pasos en el método inductivo, en el estudio inductivo? ¿Cuáles son? Observación, interpretación y aplicación. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a repasar hoy. ¿Puede alguien compartir algo que haya aprendido de la semana del antepasado sobre lo que es la observación? ¿Qué era la observación? ¿Se acuerdan? Muy bien. Y hacernos toda aquella lista de preguntas, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí. Es muy importante. Lleva un orden. Fíjense que O puede ser, no hay orden. no hay orden, fíjense. Lo importante es... Primero lugar. Sí. Y eso no. No, o sea, lo importante es... Correcto, correcto. Y tal vez usted va estudiando algo y va sacando más cosas. Y usted dice, ay, qué interesante. Y eso lo lleva a otra pregunta. Y usted dice, ah, bueno, mía, entonces estaba en el reino de Ciro. ¿Y quién era este Ciro? Y usted va a buscar, ¿verdad? Y va a buscar no solamente la Biblia, sino la historia, la arqueología, ¿verdad? Entonces, esa es la observación, ¿no? Sí, correcto. Correcto, así es. Bueno, y lo pudieron usar, me imagino, también en su estudio personal, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? Estuvieron utilizando esto, ¿verdad? La observación, no solamente en el pasaje que quedó de tarea, sino también, ¿verdad? En su devocional diario, tal vez, o, ¿verdad? En su tiempo de estudio bíblico, todas esas cosas, ¿verdad? Es importante que las tengamos. Ok. Importante también en estas situaciones, por ejemplo, nosotros, algún grupo nos convoca y estamos teniendo un discipulado. Correcto. Y él y nos hacía ver cómo se debe tratar. Y interesante es hoy en día ver, claro, no, como no avanzamos, sí, porque hubiéramos actividad, claro. Entonces, hoy que ya hemos avanzado. Sí, correcto. Así es, hermano. Ahora, el tema de la interpretación también, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la interpretación? El significado. Lo que significó el texto a su audiencia original, ¿verdad? O sea, es bien interesante eso porque de repente nosotros tenemos que poner los zapatos del escritor y aún de la audiencia, ¿verdad? Porque, bueno, voy a comentar algo. Ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? Pero ustedes sabían que cada uno de estos 4 evangelios le escribió, o evangelista, ¿verdad? Le escribió a un público diferente. Por ejemplo, Mateo se enfocó en los judíos que se iban a convertir a Cristo, ¿no? Pero él estaba escribiendo al pueblo de Israel, o sea, los descendientes del pueblo de Israel. Por eso, por eso Francisco, perdón. Por eso, el hijo de Francisco, Mateo. Estamos hablando de Mateo. Bueno, por eso Mateo, era muy importante para Mateo decir que el Señor Jesucristo venía de la descendencia de David y que venía desde Abraham. Por eso, ¿verdad? Él se enfoca en esas cosas, porque para el pueblo de Israel esto era importante, que el Señor Jesucristo tenía las credenciales para ser rey de Israel. Entonces, pero ustedes después vienen y encuentran a Marcos, ¿sí? Marcos les está escribiendo a un público griego. Y luego viene Lucas, ¿verdad? Y ya comienza, ¿verdad?, a enfocarse en otras cosas. Ya Lucas está hablando, ¿verdad?, acerca no solamente de Jesús como rey del pueblo de Israel. Él se está enfocando de que Jesús, ¿verdad?, era hombre
Y una de las frases que él repite bastante en el Evangelio, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre. Y por eso la genealogía de Lucas no comienza con Abraham, comienza con Adán. O sea, diciendo el Señor Jesús es, ¿verdad? Hombre, igual que nosotros, y por eso, ¿verdad? Él comienza toda la genealogía. Y luego viene Juan, y Juan agarra, ¿verdad? Y le escribe a todo el mundo, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, ¿verdad? En la frase que menciona Juan, Juan está diciendo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, ella está enfocándose en toda la gente. Y el enfoque de Juan es, no importa de donde usted venga, no importa quién sea, si usted cree en el Jesucristo, ¿verdad? Y usted le cree y usted, ¿verdad? Confía en su corazón, usted es salvo, ¿sí? Entonces, por eso encontramos en Juan capítulo 5, ¿no? Que dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, oír y creer. Esos son los requisitos y ustedes se fijan, en todo el libro de Juan se hace énfasis, oír y creer. Entonces, cosas así, ¿verdad? Tener ese tipo de conocimiento, hermano, nos ayuda a saber por qué Mateo escribió de la manera que escribió, porque Marcos lo hizo también de la manera que lo hizo, y así, ¿verdad? Sucesivamente, nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? De que cada uno tenía una intención diferente de escribir su propio evangelio. Ok, esta mañana, hermanos, vamos a hablar, ¿verdad? Acerca del método de la aplicación, ¿sí? La aplicación, hermanos, es increíblemente importante, como lo vimos en el libro de Santiago, ¿no? En la carta de Santiago, capítulo 1, 22 a 24. La aplicación, hermanos, podemos pensar que si observamos e interpretamos bien, hemos estudiado bien. Y yo creo que todos concluiríamos que es cierto, ¿verdad? Si nosotros ya estudiamos bien, ¿verdad? Observamos bien y lo interpretamos bien, pues estamos checa. Terminamos el estudio bíblico. Pero, mira lo que dice ahí. A menos, dice, que apliquemos lo que observamos a nuestras vidas, en realidad no estamos logrando nada valioso. Qué interesante, ¿no? Mire, usted puede ser el mejor expositor de la Biblia y usted puede tener mucho conocimiento bíblico, pero si usted está fallando en esta parte, ¿no? De nada le sirve todo lo anterior, ¿verdad? Porque esta parte, hermano, es lo más importante para nuestras vidas. Mejor leer un poquito. ¿Puede alguien, y verdad, aquí la clase, ¿no? ¿Puede alguien pensar un versículo de la Biblia que hable sobre la aplicación? Bueno, ya leímos en Santiago capítulo 1, pero ¿alguien puede pensar en otro pasaje que hable acerca de la aplicación bíblica? ¿Qué otro pasaje bíblico nos habla acerca de por qué es importante aplicar en nuestra vida para lo que leemos? ¿Ah? Sí, sí. ¿Puede alguien pensar en un versículo o un pasaje, ¿verdad?, de la Biblia que hable sobre la aplicación? Sobre la aplicación. No sé. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice que un ejemplo somos no recuerdo bien. La vida. No podemos decir que somos o predicar sin estar en Correcto. la verdad, no puedo que dice y todo lo que hay que para nosotros. Cuando cosas para nosotros. Así es. Es correcto. Es correcto. ¿Alguien más? Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Correcto. Bienvenida, hermano. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? A la misma medida en que uno mira, Correcto. Mateo capítulo 7, ¿no? Correcto, hermano. Mire, es interesante, ¿verdad? Pero vaya, el libro de Proverbios, hay muchos proverbios que van hablando acerca de esto. Y dice, por ejemplo, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. O sea, tienes que llevarlo a la práctica. ¿Verdad? Tienes que llevar a la práctica su conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no tiene temor y usted no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de nada sirve. Y así, ¿verdad? La palabra de Dios hace énfasis en que
en que apliquemos a la vida lo que sabemos de él. Esa parte que dice de reconocer al Señor. ¿Sí? Y un predicador colombiano tira mensajes En las redes. ajá. Él dice que reconocer como nuestro Señor y Salvador. Sí. Entonces me parece a mí que ese, como darle ese crédito, ¿no? Correcto. Porque no todo el mundo reconoce. Así es, definitivamente. Bueno, entonces la mayoría de nosotros invertimos tal vez tiempo estudiando la Biblia con el propósito de conocerla. Pero yo creo que ninguno de nosotros la invertimos para no aplicarla, sino que lo que estudiamos lo queremos aplicar en nuestra vida. Algunas veces, hermano, esto sucede muchas veces, o sea, sin querer. Algunas veces no aplicamos a la Biblia o no aplicamos lo que la Biblia dice a nuestra vida por diferentes razones, ¿sí? Muchas veces porque no la entendemos, ¿verdad? Vamos a ver si, creo que tengo una lista por ahí. No, todavía no hay una. Pero muchas veces porque, por ejemplo, no entendemos lo que leemos, ¿verdad? De repente usted lee un pasaje y ¿qué habrá querido decir? ¿Verdad? ¿O qué? ¿Por qué? Tal vez por eso, ¿verdad? Falta de tiempo para pensar bien, ¿verdad? Cómo se conecta con nuestra vida. Hacemos el devocional, la carrera, uy, no, pero yo me tengo que ir, bueno, ¿verdad? Y no aplicamos correctamente a nuestra vida, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Falta de voluntad para considerar el pecado en nuestras propias vidas, ¿verdad? A veces nosotros sabemos que estamos fallando en algo, pero de alguna manera no queremos ser confrontados por la palabra, ¿verdad? En esa área de nuestra vida. Entonces vemos el trabajo de la Biblia como una afirmación en lugar de cambiarnos, ¿no? O siempre aplicamos la escritura individualmente en vez de hacerlo con alguien que pueda ver cosas en nuestra vida que nosotros no podemos ver. Esto es interesante también. Muchas veces yo miro cosas en mi propia vida y yo digo, bueno, tal vez en esto estoy fallando, pero a veces es necesario ir a donde otra persona, obviamente una persona que sea madura espiritualmente, que nos ayude a ver aquellas cosas que nosotros mismos no podemos ver en nuestra propia vida. Esa es otra forma también de aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Lo que estamos estudiando en la palabra. Y otra razón tal vez es porque no somos muy introspectivos, o sea, no somos honestos con nosotros mismos. Así que tenemos dificultad para ver lo que realmente somos. O sea, hablamos en la clase de caballeros que muchas veces es bien difícil ir a una... Estábamos estudiando ese pasaje que usted mencionó, hermano Cristo, de no juzgar, porque mira la paja en el ojo de tu hermano, no mira... Pero realmente estábamos diciendo de que muchas veces ese pasaje lo usamos o lo usan algunas personas para decir, no, usted no me puede venir a decir nada a mí, ¿verdad? Si yo estoy haciendo algo malo, no. Porque ¿quién es usted para juzgarme? Y la persona pone como una barrera. Y ahí dice, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, que no podemos juzgarnos los unos a los otros. Pero realmente no es eso lo que quiere decir la Biblia. O sea, la Biblia es del hecho de ir ante una persona para juzgarla, pero con la intención de condenar a esa persona. Pero si yo vengo ante un hermano con el deseo de ayudarle, entonces creo que eso es correcto. Es más, la palabra de Dios lo dice en diferentes pasajes. Proverbios, por ejemplo, también dice un versículo, hierro con hierro se abusa, y así el hombre abusa el rostro de su amigo. O sea, yo estoy llamado a ayudar a mi hermano, ¿verdad? A poder mejorar. Pero ¿qué tanto somos nosotros abiertos para recibir críticas constructivas, no? ¿Qué tanto estamos abiertos a poder decir, sí, es cierto, mira lo que estás diciendo, ¿verdad? Tienes razón. Yo tengo esa falla y voy a buscar, ¿verdad? Con la ayuda del Señor cambiar. Muchas veces no lo hacemos porque las personas, ¿verdad? Se sienten ofendidas. Hay que prepararse. Hay que prepararse, ¿verdad? Para poder decir las cosas. Mire, y hay ciertas personas, aún dentro de la iglesia, sí, y para mostrarle amor dentro de todo, ¿no? Pero hay ciertas personas aún dentro de nuestra iglesia que vienen y le pegan una buena afeitada y usted ni cuenta se dio. Y yo creo que esa es la manera, tal vez, ¿verdad? Sabia de hacerlo, ¿verdad? Pero cuando usted se da cuenta, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto.
Pero, como dice usted, hay que saber cómo decir las cosas. Y el punto es, hermanos, ¿por qué lo hacemos? O sea, nosotros somos llamados a juzgar las cosas con justo juicio, dijo el Señor Jesucristo. Dice, juzgar todo con justo juicio. O sea, que sí somos llamados a juzgar. Es más, lo hacemos diariamente. Desde que usted se levanta, usted dice, bueno, ¿qué me conviene? ¿Qué me sale bien? ¿Qué cosas están bien? ¿Qué cosas están mal? O sea, estamos juzgando constantemente. Pero cuando lo íbamos a poder ayudar a otra persona, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos, ¿verdad? Para poder ayudarle a esa persona. O realmente estamos haciendo para poder condenar a esa persona. O levantar falso, hablar chisme, cosas así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos, ¿no? Eso es, ¿verdad? Porque tenemos que aplicar bien esta parte de la aplicación. Entonces nuestro trabajo en los próximos minutos, hermanos, va a ser pensar cómo podemos aplicar la escritura, ¿verdad? Bien. Y vamos a empezar con algunas preguntas para la aplicación y luego miraremos algunas directrices para la aplicación. Primero miremos las preguntas que debemos de hacer, ¿verdad? Y aquí están algunas que nos pueden ayudar para la hora de estudiar la Biblia. En primer lugar, señala este pasaje pecado en mi vida por el cual yo necesito confesarme o arrepentirme, ¿verdad? Esa es una buena pregunta. ¿Hay algo dentro del pasaje que estoy estudiando que me diga a mí, ¿verdad? Algún pecado por el cual tenga que, ¿verdad? Confesar. Número 2. ¿Qué suposiciones tiene este pasaje que yo no comparto? O que comparta, pero no necesariamente las vivo, ¿sí? ¿Con qué frecuencia? No es tanto, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice, sino lo que no dice o asume que me ayuda a ver las formas, ¿verdad? En las cuales yo tengo que mejorar y cambiar en mi propia vida. Número 3. Hay un mandamiento que obedecer en este pasaje. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Lo estoy obedeciendo? ¿No lo estoy obedeciendo? ¿Qué me impide obedecerlo completamente? Hay una palabra de ánimo para mí en este pasaje. Número 4. En este mismo sentido, hay una promesa de Dios en este pasaje que sea verdad para mí. Hay una promesa que yo tenga ahí en ese pasaje, ¿verdad? Por ejemplo, dice, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de parte del Señor Jesucristo. Nos hace verdad a nosotros. Número 5. Me enseña este pasaje algo acerca de quién es Dios, ¿verdad? Pudieran ustedes pensar eso, tal vez no en una aplicación, pero todo cambio verdadero en la vida cristiana viene cuando entendemos muy bien quién es Dios, ¿verdad? Y también quiénes somos nosotros. Entonces, entre más estudiamos la Biblia, nosotros nos damos cuenta quién es Dios, ¿verdad? Número 6. Me enseña este pasaje algo acerca de mí mismo, ¿verdad? Eso se superpone un poco a la pregunta número 1, ¿verdad? Señala en este pasaje un pecado en mi vida. Pero pudiéramos pensarlo de esta manera. Aprendo de mis motivos para hacer algo, por ejemplo, o dónde está realmente mi esperanza, ¿verdad? Cosas. Número 7. ¿Qué evidencia para mí, qué evidencia para mi fe me da este pasaje? ¿De qué manera me ayuda a confiar más en las promesas de Dios? Número 8. ¿Qué voy a hacer diferente como resultado de mi tiempo en este pasaje? Entonces, esa parte, hermano, es clave. ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida? Nosotros, bueno, con Francisco, desde varios años atrás, se nos enseñó, ¿verdad?, a estudiar la Biblia de esta manera y a hacer nuestros devocionales de esta manera. Leer el pasaje y contestar 2 preguntas. ¿Qué expresa el escritor? ¿Y cómo voy a aplicarlo en mi vida? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? 2 preguntitas sencillas, pero que van directo al grano. Entender el pasaje, la interpretación, lo que hablamos, pero luego, ¿cómo voy a aplicar esto en mi vida? Y se nos enseña siempre, ¿verdad?, a que no seamos muy generales en la aplicación. Porque a veces decimos, bueno, hoy no voy a pecar. Pero eso es muy general. O hoy tengo que amar más a mi prójimo. Sí, pero está hablando, ¿verdad?, muy general. ¿Qué cosa específica va a hacer hoy? Y otra cosa que siempre recomiendan, ¿verdad?, a la hora de hacer devocional es aplicar este pasaje que está haciendo al día de hoy, ¿verdad? Entonces decir, hoy, ¿qué cosa? Hoy voy a
Y ahí viene, ¿verdad?, la aplicación que usted tiene para su vida. Hoy, por ejemplo, no, cuando me reúna con tal persona, voy a procurar no decir malas palabras o no decir mentiras. Hoy me voy a mantener alejado de esta situación específica. Ahí usted pone nombre y apellido. Pero cosas, miren, ese tipo de aplicaciones son mucho mejores que esas otras que les decía, que es como muy ambigua, muy amplia. Y al final, ¿verdad? No termina haciendo mucho, pues. Entonces, en cambio, si usted lo aplica directamente a un punto específico de su vida, esas son las mejores aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué otra? Número 9. ¿De qué manera puedo modelar, compartir o enseñar esta verdad a fin de que otros también sean animados? Y la 10. ¿Qué aplicación tiene este pasaje para nosotros como familia? Mira qué interesante, ¿verdad? Porque ya ahí no solamente es personal. Como familia, si usted está casado, ¿verdad? O como iglesia. Nunca debemos sentir que la aplicación debe ser únicamente o incluso principalmente a un nivel individual. Pensemos también como iglesia, pensemos como familia, ¿verdad? Pensemos de manera grupal, ¿verdad? No solamente de manera individual. Así que esas son algunas recomendaciones. Ahora, algunas directrices a seguir, ¿sí? Para ayudarnos a la hora de aplicar la escritura correctamente. En primer lugar, orar, ¿sí? Orar. Ya mencionamos esto, pero lo vamos a decir otra vez. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso es lo que somos separados de la gracia de Dios. Necesitamos orar para tener una visión espiritual, ¿sí? Para que podamos ver la palabra de Dios en su verdadera dimensión y aplicar el Salmo 119, 18 en una, ¿verdad? En nuestra oración, ¿verdad? Donde dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿verdad? Entonces, esa es una excelente forma para poder comenzar este tiempo de aplicación. Número 2, tome suficiente tiempo para pensar. Algunas veces en la mañana, ¿verdad? Tal vez puede ser que usted se levanta y los niños están gritando o usted no durmió lo suficiente y solo puede tomar un par de minutos para estudiar la palabra de Dios y orar. Bueno, está bien, pero lo que tenemos que hacer es planificar por lo menos, tener un tiempo suficiente para dejar que la palabra de Dios haga peso en nuestro corazón, ¿verdad? Que realmente ese tiempo a solas con Dios realmente nos sirva para poder evaluar, meditar y decir en qué puedo cambiar, ¿verdad? Tome el tiempo. Número 3, escriba. Mira, esto es bien importante. Escribir. Muchas veces nosotros leemos algo, escuchamos algo y durante el transcurso del día se nos olvida. Pero el hecho de escribir, ¿verdad? Nos hace que pensemos mejor también. Escriba lo que está pensando mientras lo está pensando. Correcto, hermano. Mire, el hecho de escribir cosas a uno, bueno, no sé si usted era de esos tipos de alumnos en la escuela, en la universidad, ¿verdad? Que usted cuando estudiaba tenía que volver a escribirlo para que se le quedara. Bueno, escribir nos ayuda a recordar, ¿verdad? Mucho mejor lo que estamos meditando, ¿no? Número 4, hable con alguien más. Entonces, que lo que usted piensa en su estudio bíblico de la palabra de Dios sea un tema de conversación. Puede ser con su cónyuge, puede ser con sus hijos, puede ser con sus amigos cristianos, pero usted dígale, fíjese que estuve estudiando la Biblia y Dios me habló en esta mañana. Solo con el hecho de que usted lo comparta con alguien más, esto para usted también como que está aplicando, ¿verdad? Y está llevando a la práctica y a una conversación lo que Dios le dijo. Eso le ayuda. Y por último, escuche también. Algunas veces, después de haber pasado tiempo en el texto por nosotros mismos individualmente, puede ser bueno escuchar lo que alguien más piensa también acerca de este texto. Las prédicas son normalmente lo mejor para esto, porque tal vez usted leyó un texto, estuvo estudiando, y de repente cuando usted escucha, ¿verdad?, alguien más hablar acerca de eso, qué pinta, porque yo también había sacado esto, pero ahora yo puedo ver esto de otra manera. Usted puede descargar sermones, ¿verdad?, en sitios web,
puede ir a lugares confiables, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en Internet que no son confiables. O puede conseguir, ¿verdad? Audios de pastores, ¿verdad? En los cuales confía, ¿verdad? Para poder seguir estudiando eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que hemos encontrado nosotros más útiles para poder aplicar a nuestra vida todo esto? No sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que a usted le ha ayudado más? A mí personalmente, como decía, ¿verdad? Creo que Francisco lo hizo, Samu también, las veces que ha ido a los campamentos de Palabra de Vida, esa es la forma de hacer los devocionales. Pero creo que es una buena estrategia, ¿no? Leer el pasaje, tomarse tiempo para meditar qué está expresando el escritor y al final, cómo puedo aplicarlo a mi vida. Pero no sé, la experiencia de ustedes, si han tenido otra forma que les ayude a aplicar correctamente las escrituras. ¿Tienen alguna experiencia, hermano? Yo, Escuchando. Excelente, hermano. sí, Escuchando estudios bíblicos. sí, yo en particular, mientras yo trabajo, pongo videos de YouTube. Correcto. Entonces me puse a escuchar dos enseñanzas. Sí. Una fue la de no Sí. y la otra fue de Elías. Ok. Entonces, mientras yo estaba trabajando, yo cuando estoy haciendo algo, tengo que estar con otra cosa. Tener el televisor encendido. No puede estar sin ruido. Sí, sin ruido no puedo estar. Correcto. Entonces puse ese video. Y cuando yo escuchaba algo interesante, lo aprendí. Ajá. Y ya me empezó a ver. Entonces, yo, por ejemplo, yo le digo, vas a escuchar. Excelente. Leer, la verdad, sí me da el contexto, pero Sí. siento yo de que escuchar. Ajá. Ahora, otra cosa, siempre me dice, yo transcribiría. Y eso me hacía Recordar. Excelente. entonces, igual cuando a uno le enseñan parte de pedagogía, Sí. que cada niño aprende de forma diferente, Es correcto. uno escuchando, otro viendo, Otros tienen que estar en absoluto silencio, ¿verdad? Concentrados. hay diferentes formas de aprendizaje. Así es. Correcto. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguna experiencia? Yo, Rolando, bueno, yo a partir de esa cosa, Sí. aparte de, yo siempre me quedaba, ¿Sabes que ahora está gratuito en internet? ah, Sí, ya no hay que pagarla. no, es que lo que digo que es como la Sí. pero, y es lo que te iba a decir, que yo el año pasado escucho la van audiovisual. Correcto. Ahí hay una persona que todo, yo escucho todo, no todos los días trato de escuchar lo que hago creciendo, la Biblia, y leo el pasaje con la persona y escucho cómo desarrolla. Ajá. Y esta misma devocional Excelente. pero porque ellos inclusive dicen bueno, que siempre se haga, no escucha esto. Bueno, es una que yo lo haciendo y ahora Qué bueno. dominicano. Excelente. Y vamos a ver que a veces yo he visto personas también que hacen Sí, hay varios devocionales, correcto. Es cierto. Yo, por ejemplo, todos los días cuando voy al trabajo en la mañana, que realmente yo vivo aquí en Río Este y trabajo en la UBA, así que es más o menos cerca. Pero hay un devocional que una prima comparte todas las mañanas. Y entonces antes yo iba escuchando noticias y yo decía, y en un momento dije, o sea, este tiempo en lugar de, ¿verdad?, estar escuchando cosas, ¿verdad?, y tantas malas noticias que hay, porque no lo uso también para seguir, ¿verdad?, escudriñando la escritura. Y entonces ahora he decidido, ¿verdad?, cuando voy de camino al trabajo, voy escuchando un devocional y eso me ha ayudado también a mí. Y este devocional justamente es de un hombre que utiliza muchas ilustraciones bíblicas. Entonces siempre comienza su devocional con una ilustración y eso me ayuda a mí también para tener, ¿verdad?, ilustraciones nuevas para bosquejos y sermones, ¿no? Entonces, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia experiencia, ¿no? Muy bien, ahora, dicho esto, y a propósito, quiero comentarles, ¿verdad? Hemos hecho un arreglo con los otros maestros
Yo lastimosamente, hermano, no voy a poder estar el próximo sábado. Me invitaron a ir a San Pedro a una actividad y entonces no voy a poder estar. Pero hoy voy a darle 2 horas y va a terminar el pastor Alejandro, ¿verdad? El día de hoy con su clase. Y el próximo sábado, hermano, van a tener 2 horas con el hermano Elmer y van a terminar con el pastor Alejandro. Entonces, para que sepan que vamos a hacer ese cambio hoy, ¿verdad? Y el próximo sábado. ¿Ah? Gracias por ser. Bueno, habiendo dicho esto, hermano, vamos a tomarnos un tiempo para juntos estudiar el pasaje de Filipenses que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Una hojita. Pueden ver la hojita ahí, ¿verdad? Sí. Ok, ahí está la hoja también en pantalla. Vamos a ver el folleto, ¿verdad? Y algunas notas que están ahí. Como dijimos anteriormente, en primer lugar, antes de meternos a estudiar, orar. Luego leer el pasaje. Y luego, ¿verdad? Estudiar el contexto, ¿verdad? Vamos a profundizar más, ¿verdad? De esto más adelante. Pero, ¿cuál es el género? ¿Sí? ¿Cuál es el género que estamos leyendo ahí? ¿Cuál creen ustedes que es el género de Filipenses? Género literario, estamos hablando. Es una, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Qué escribió? Una carta, correcto. Es una carta, una epístola, ¿no? ¿Quién fue el autor de este pasaje? De Filipenses. Pablo. Pablo fue quien escribió Filipenses, ¿no? ¿A quién le estaba escribiendo? ¿Cuál es la audiencia? Correcto, él está escribiendo a los cristianos que vivían en Filipos, ¿verdad? Filipos era un pueblo en Macedonia que actualmente es Grecia, ¿verdad? Entonces vemos la formación de esta iglesia en Hechos 16. En Hechos 16 ustedes miren cómo comenzó la iglesia en Filipos, ¿verdad? Y Pablo lo visita nuevamente en su tercer viaje misionero en Hechos capítulo 20. Entonces, parte de agradecimiento, parte exhortación, advertencia y también, ¿verdad? Parte planes esperanzados. Ok, ¿qué se ha dicho en el capítulo 2? Antes de llegar, ¿verdad? A este pasaje, ¿qué es lo que se está diciendo en los versículos anteriores? ¿Ustedes se acuerdan? Dice, el Señor Jesús, ¿verdad? Sean humildes como nuestro Señor Cristo, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Siendo semejante a los hombres y, ¿verdad? Se humilló, ¿verdad? Hasta la muerte de cruz. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, entonces, el contexto de este pasaje, Pablo está escribiendo de que Cristo se humilló a sí mismo y así también nosotros deberíamos de humillarnos. Ese es el contexto, ¿no? Ok, ahora vamos a la observación de este pasaje específicamente que ustedes tienen en su hoja, ¿no? 5 preguntas esenciales. ¿Qué observas? ¿Dónde lo observas? ¿Quiénes son las personas más importantes en este pasaje? A ver, ubiquemos quiénes son los personajes más importantes. Timoteo. ¿Quién más? Ajá, ¿quién está escribiendo? Bueno, Jesús lo menciona, pero ahí está escribiendo Pablo. ¿Le está escribiendo a quiénes? A los filipenses, menciona a Timoteo y menciona un personaje más. Epafrodito, correcto. Entonces, si ustedes se fijan, cada vez que habla de Pablo, se hace un triángulo ahí. No sé si ustedes lo tienen ahí en la hojita, ¿verdad? En esta otra hoja, en esta hoja, ¿verdad? Se habla acerca de estos personajes, ¿no? Ok, ¿qué más? También en el versículo 21, si ustedes se fijan ahí, dice todos. Algunos lo traducen como ellos, ¿verdad? Pero los predicadores egoístas y ambiciosos que se mencionan, porque todos buscan los suyos, ¿sí? Ahora, otra pregunta, ¿qué es lo que está pasando en nuestro pasaje? ¿Verdad?
Pensemos en las circunstancias. ¿Qué está pasando ahí? Si quiere, leamos para que tengamos una buena idea de lo que está diciendo. Espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocen los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo está mi asunto y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Ok, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues, en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las circunstancias? En primer lugar, encontramos ahí cuál era el deseo de Pablo en el versículo 19. Que todos estén de buen ánimo. Estén de buen ánimo. Correcto. ¿Y qué quería hacer él para que aumentara el ánimo de los filipenses? ¿Enviar a quién? Él quería enviar a Timoteo, ¿verdad? Esa es la circunstancia. Pablo les está escribiendo, yo quiero enviarles a Timoteo, ¿verdad? Entonces Pablo, en el versículo 20, elogia a Timoteo, ¿verdad? Y dice, bueno, yo no tengo a nadie que tenga el mismo ánimo de Timoteo y que tan sinceramente se interese, ¿verdad? Luego dice, más adelante, Pablo envía de vuelta a otro personaje, que fue el que mencionó Samuel. ¿Quién era este? En el versículo 25. Epafrodito, ¿verdad? Entonces Epafrodito, Pablo envía de vuelta a Epafrodito, y Pablo también dice en el versículo 24 que él mismo quería ir a visitarlo, ¿no? Ahora, Epafrodito, ¿qué se nos dice de Epafrodito en el versículo 26? ¿Qué le pasaba a él? También estaba ansioso por querer. Pero dice que había estado angustiado, ¿por qué? ¿Quién se enfermó? Epafrodito. Entonces Epafrodito estaba enfermo. Pero dice el versículo 26, ¿verdad? De que él había mejorado, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? No le pasó a más para que Pablo también no tuviese tristeza sobre tristeza, ¿no? ¿Qué ocurre al final del versículo 23? Miren el versículo 23. ¿Qué dice ahí? Sí, así es. Y en la mitad también se menciona, ¿verdad? Que yo vea, dice, cómo están mis asuntos también, negocios. Okay. Ahora, pregunta, otra pregunta de observación. ¿Cuándo ocurren estas cosas? ¿En qué momento está escribiendo Pablo esto? El día que estuvo próximo a la muerte. Ah, Epafrodito estuvo próximo a la muerte, ¿no? O sea que todo esto está ocurriendo después que Epafrodito le llevó el informe a Pablo. O sea que Epafrodito había ido, había hablado con los filipenses y le fue a llevar el informe a Pablo. Todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Para que las tengamos en cuenta. Y también lo que podemos entender de Filipenses es que ya había una iglesia establecida, ¿sí? Ya había una congregación que se congregaba ahí, ¿verdad? Vale la redundancia, y que estudiaban tal vez junto a la palabra, ¿no? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? ¿Recuerdan ustedes? Y el versículo 23... Bueno, medio que lo da a entender. Hermanos, Filipenses es una de las epístolas desde la prisión.
terminalmente liberado. Correcto. Entonces Pablo estaba preso. Timoteo, ¿dónde estaba? En ese momento, según lo que estamos leyendo ahí, dice, porque yo también, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿A dónde estaba Timoteo en ese momento? Estaba ahí con él. Correcto. O sea que no sabemos si Timoteo estaba preso también, creo que no, porque también tenía pensado mandarlo, ¿verdad? Pero Timoteo lo llegaba a visitar, tenía ¿verdad? La oportunidad de estar ahí con él. ¿Qué otra cosa? Epafrodito parece ser el mensajero en tránsito, o sea, aquel que está llevando y trayendo cartas, podríamos decir. ¿Y cuáles son las motivaciones de Pablo para poder escribir esta carta? En primer lugar, claro, como siempre, él quería saber qué cosas. ¿Cómo estaba la iglesia? El interés que tenía. Él quería saber cómo le estaba yendo a los filipenses a través de Timoteo, lo cual le produciría, dice, mucho ánimo. Eso dice el versículo 19. Pero también el versículo 20 dice que él se preocupaba por ellos, se interesa por ellos, ¿verdad? Él deseaba verlos, ¿verdad? Pablo quería ver a los filipenses, ¿verdad? Y también... Pero quería ayudar. Correcto. Ese era el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Que los demás estaban buscando lo suyo propio, pero él miraba en Timoteo qué cosa, un interés genuino, ¿verdad? Y deseaba también agradecer y encomendar a Epafrodito. Entonces, para explicar que Epafrodito estaba bien, él les manda esta carta. Sí les cuenta que se había enfermado, pero que ahora estaba bien. Y Pablo y Epafrodito estaban angustiados y ansiosos, según el versículo 26 y en el versículo 27. Ok. ¿Hay algo difícil de interpretar en este pasaje? ¿Algo que ustedes encuentran difícil? El tiempo que ocurrió. Ajá, podría ser. Habría que investigar, ¿verdad? ¿En qué momento ocurrió? Tal vez el versículo 21 pueda ser difícil de interpretar. ¿Qué es eso de que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo? Bueno, pero cuando dice todos, se refiere a todos. O sea, incluyendo a Timoteo, no, porque después dice que Timoteo no. Entonces, tal vez ahí todos puede ser todos los demás, o todos aquellos motivados por envidia y contienda. No necesariamente todos. Ahora, vamos a la parte que estamos estudiando actualmente. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida esto? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué lecciones puede usted sacar de este pasaje? A ver. En 19, no. Muy bien, excelente. Muy bien, para que usted de buen ánimo. Correcto. No perder el rumbo. Correcto. Otra tal vez Tener un interés. el cuidado y la preocupación por el otro, ¿no? El cuidado que podemos tener, ¿verdad? Por otras, ¿verdad? O sea, una generosidad genuina también, ¿verdad? Entonces, pues, pudiera ser también, Podría ser ¿sí? no dejarse absorber, lo diríamos por el sistema. Correcto. No dejarlo bien. Claro. En su ¿Sí? no dejarse. Correcto, Mar. Y ¿sabe lo que es interesante, Mar? Bueno, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Cada uno de nosotros puede sacar su propia aplicación y puede ser diferente a la de nosotros. Es más, usted puede estar en un momento, ¿verdad?, donde usted lee este pasaje y usted lo aplica de una manera en su vida. Y lo puede leer de aquí a un año, por ejemplo, y hacer el devocional, ¿verdad?, en el mismo pasaje. Y usted le va a sacar otra aplicación, tal vez por lo que usted está viviendo en ese momento. Entonces, esto es tan bonito, ¿verdad?, a la hora de aplicar, que realmente, ¿verdad?, la Biblia nos habla de tantas diversas formas
¿verdad? Y ninguna forma es incorrecta, tal vez, ¿verdad? O sea, obviamente si hacemos una interpretación correcta, pero el Señor puede usar un mismo pasaje para hablarnos de diferentes maneras, ¿verdad? Sí, Una palabra. sí. Y Pablo dice, a ninguno tengo de nadie. Y que tenga tan sinceramente y esto. Hay cosas que podrían ir, pero es interés también. Así es de interés. O sea, y ahí la aplicación podría ser qué tanto estoy interesado y si realmente es un interés genuino en la persona. O realmente estoy buscando, ¿verdad?, de qué beneficiarme de ella o por qué realmente estoy haciendo lo que hago. Sí, Es una muy buena porque aplicación. quizás Pablo pudo haber mandado a otro, pero no le miraba ese interés. Porque mira qué interesante, el Señor nos llama, nos llama a evangelizar. Definitivamente, una excelente aplicación. Muy bien. Entonces, sí. De lo que dice Francisco. Él decía que era difícil de interpretar. Porque todos buscan lo suyo propio, pero ¿por qué buscan? Por desinterés. De lo que estamos hablando y que interés por ustedes. Está claro. Porque todos buscan lo suyo. Y no lo que es de Cristo. Y no lo que es de Cristo. Hacen que, como dice Francisco, cuando van a algunas actividades sin interés. Es cierto. Y aquí en esta hojita, hermanos, ustedes pueden tener muchos que a ver. Por eso, ¿verdad? Y es también bueno, es lo que le voy a decir, que tenga una Biblia o un cuaderno, no sé, pero una Biblia que usted tenga la libertad de escribirla, de subrayarla, de tomar anotaciones. Mire, como yo les contaba la vez pasada, cuando yo fui al Instituto Bíblico, yo tenía una Biblia, la mía, la que usé fue la de referencias Thompson, que tiene un montón de numeritos, y cada número tiene un tema diferente, ¿no? Pero en esta Biblia, hermano, yo la escribí, la rayé, la subrayé, ¿verdad? Y todo, porque yo iba haciendo anotaciones de lo que yo iba. Y ahora, hermano, eso para mí es, ¿verdad?, un tesoro. Para mí, si me llega a perder la Biblia, wow, perdería un montón, ¿verdad? Pero que usted tenga algo así, ¿verdad? No sé si, yo sé que hay alguna gente que no le gusta mucho, ay, que la Biblia hay que cuidarla, entonces, pero que usted tenga una donde usted pueda hacer anotaciones y va, es muy bueno, es saludable. Sí. A mí me pasaba algo de ahí. Sí. Pensé en aquel momento que dice, me quiere pegar una tibia. Me ponía. Claro. Y me tomé. Sí. Pero. Ok. Sí. Entonces, sí, porque. Sí, por el versículo. Claro. Ahorita se me aclara. Correcto. No estamos hablando de falta de respeto, sino más bien de una forma de estudiar. Correcto. Es más, hay Biblias ahora que la de Ari, por ejemplo, tiene mucho espacio para línea a la par, ¿verdad? Como de cada pasaje para que usted pueda ir haciendo. Entonces, como le digo, no es agarrar la Biblia, cualquier Biblia. No es para eso, Sí. sino que es un aporte. Correcto, así es. Muy bien. Bueno, hermano, terminamos esta sesión. No sé si quiere que tengamos la siguiente o quieren tomar ¿cómo se llama el proceso? Unos 5 minutos tal vez, ¿verdad? Y seguimos en un ratito, ¿verdad? Si quieren, tomemos unos 5 minutos, si quieren ir al baño. Bien, vamos a la sesión. La Iglesia Central Centroamericana Dios es Amor le da la bienvenida. Somos una iglesia fundada en 1912 con el propósito de magnificar la gloria de Dios en medio de nuestra comunidad.
alcanzar a los perdidos y en reunirse en adoración a Dios mediante alabanzas y estudio de su palabra. Esperamos que usted pueda encontrar exhortación, consuelo e instrucción centrada en Dios y que se traduzca en bendición en su vida y la de su familia. De todas maneras, aunque no se pueda así, todo esto está siendo grabado hoy, porque hay varios hermanos que no pudieron venir, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan este video en su casa, lo van a poder descargar en sus computadoras también, ¿verdad? Entonces, eso les va a servir. Como dice aquí, hermanos, pues a manera de introducción, llegamos a la última, ¿verdad? De nuestras sesiones, la última clase, donde vamos a estudiar uno de los recursos extra bíblicos que nos van a servir, ¿verdad? Para poder hacer nuestros estudios de la Biblia, ¿sí? Aunque utilice todos los métodos y herramientas que hemos conversado, ¿verdad? Que hemos aprendido durante esta clase, va a llegar un día en el cual usted quiera o necesite, ¿verdad? Profundizar más. Y esto debería ser bueno, ¿verdad? Esto debería ser alentador para nosotros, porque significa que estamos interactuando con el texto de una forma más significativa, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Se decía en el Instituto Bíblico donde yo fui, dicen que son 4 años de estudio, ¿no? Usted puede escoger estudiar 1 año o 3 o el cuarto, que ya es de preparación ministerial. Entonces dicen que los alumnos del primer año llegan pensando, yo sé todo de la Biblia, en primer año. En segundo año uno dice, creo que hay algunas cosas que no sabía. En tercer año es como, uy, sí, me falta bastante por aprender. Y el de cuarto año dice, no sé nada. Correcto. Entre más uno estudia, más se da cuenta de cosas que uno tiene que aprender, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el estudio bíblico es muy importante que nos hagamos también de otras herramientas que nos apoyen, ¿verdad? Así que eso tiene que haber un apetito de repente en nosotros de poder aprender más. Y afortunadamente, pues Dios ha provisto maravillosos recursos como comentarios bíblicos, ¿verdad? Diccionarios y otros recursos para que los utilicemos y podamos profundizar aún más en su verdad. Entonces, hablemos un poco acerca de lo que son los comentarios, ¿sí? Comentarios bíblicos. Vamos a hablar, ¿verdad? De eso. Ellos son útiles, ¿verdad? Honestamente, ¿verdad? Mucha gente piensa que sobre herramientas de estudio bíblico y lo primero que piensan es, ¿verdad? Un buen comentario. Ellos creen que todo lo que se requiere en un estudio bíblico es simplemente buscar lo que está escrito en algún comentario, ¿verdad? Y ya. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si vamos a utilizar un comentario bíblico, siempre también, ¿verdad? Al finalizar un estudio, o sea, miremos lo que sacamos nosotros y después vamos al comentario. ¿Por qué debería ser así? Porque si todo lo que hacemos es buscar un comentario bíblico, estamos leyendo lo que alguien más ya estudió y no necesariamente lo que usted está estudiando. Entonces, tenemos que hacernos de nuestras propias opiniones, de nuestro propio conocimiento, para luego compararlo tal vez con otros estudios, ¿no? Entonces, esto es una buena forma. En otras palabras, todo lo que nosotros somos capaces de hacer es repetir lo que alguien más ha dicho. Y eso no sería correcto, porque ni siquiera tenemos nuestras propias opiniones respecto a algunos temas. Entonces, mucho de lo que caracteriza la enseñanza bíblica hoy en día no es más que un paseo por puntos de vista de alguien más. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro propio estudio y luego enriquecerlo por lo que dice algún comentario bíblico, ¿no? Entonces, dice ahí, en primer lugar, los mejores son los escritos por autoridades reconocidas. Por ejemplo, en algunos pasajes particulares de la Biblia, con frecuencia son hombres, ¿verdad? Que han estudiado, hombres y mujeres que han pasado años y años estudiando
es el libro detalladamente. Así que definitivamente tienen algo que compartir. Además, los comentarios bíblicos a menudo brindan detalles sobre un periodo histórico, la cultura, el lenguaje, tradición y costumbres, información que llevaría mucho tiempo para nosotros también compilar. Entonces, los comentarios tratarán problemas doctrinales o teológicos difíciles asociados con un pasaje particular de la Biblia. Entonces, ellos sí son buenos, ¿verdad? Realmente son útiles y definitivamente, ¿verdad? Tienen mucho que enseñarnos, ¿verdad? Pero los comentarios también son particularmente útiles para examinar nuestro propio trabajo. O sea, lo que hemos estudiado y a la hora de hacer esas comparaciones nosotros nos damos cuenta, pero no me había fijado en esto otro. O no tenía este dato que me está dando este comentario. Entonces, como que enriquece lo que es nuestro propio estudio personal. Entonces, podemos revisar varios comentarios para ver si otros entienden o interpretan un pasaje de la Biblia de la misma manera que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, podemos llegar a hacer deducciones incorrectas de ciertos pasajes bíblicos. Yo le mencionaba de aquel famoso versículo que dice, y el que persevera hasta el fin será salvo. Y muchos agarran ese pasaje para decir que la salvación se pierde. Pero cuando usted comienza a hacer un estudio, ¿verdad?, de ese pasaje, usted se da cuenta que el escritor y el Señor Jesucristo ahí no está hablando de la salvación espiritual. Está hablando de una persecución que va a haber en los últimos tiempos, en el tiempo de la tribulación. Y el que persevera hasta el fin en ese tiempo va a salvar su vida. No está hablando de una salvación, ¿verdad?, eterna. Está hablando de salvar su propia vida. Entonces, es bien interesante. Imagínense cuántas personas creen el día de hoy que la salvación se pierde porque agarraron un texto fuera de su contexto. Entonces, cuando usted va a un comentario y lee, ¿verdad?, diferentes puntos de vista acerca del mismo pasaje, entonces usted se va haciendo una idea más grande de lo que fue su propio estudio, ¿verdad? Una vez un compañero me preocupaba porque él va a un futuro, Sí. Y me dice, unió, dice su... Correcto. Correcto, deducciones incorrectas de lo que dice el texto bíblico. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, los comentarios, hermanos, pueden dividirse en 3 tipos. No sé si lo puse aquí, vamos a ver. No, este es un ejemplo. Pero 3 tipos de comentarios pueden existir. Uno son los exegéticos. A propósito. Por no estábamos clavando. Bueno, hay comentarios exegéticos, homiléticos y devocionales, ¿verdad? Esos son los tipos de comentarios que existen. No sé si está en el material, pero comentarios pueden dividirse en 3 tipos que son exegéticos, homiléticos y devocionales. ¿Cuáles son los exegéticos? Exégesis puede definirse como la práctica o el conjunto de procedimientos para descubrir el significado pretendido por el autor. Mire, exégesis vendría siendo como dividir un pasaje en todas las partes, ¿verdad? Un pasaje bíblico, para estudiar cada una de ellas y ver lo que el texto quiere decir, ¿sí? O sea, ¿qué quería decir el escritor? Y hacer un estudio, ¿verdad?, minucioso de ese pasaje. Esa es la exégesis. Entonces, los comentarios homiléticos, ¿verdad?, que es la siguiente. Homilética es cómo presentar un mensaje. Eso quiere decir homilética. Entonces, cuando lleguemos a la clase de homilética, no sé si en algún momento lo vamos a hacer, pero homilética es la preparación de que usted hace un estudio bíblico, pero con el deseo de presentarlo a un grupo de personas, de predicar, ¿verdad? Esa es la homilética. Y se enfoca mucho más mucho más conscientemente, dice, en hacer aplicaciones relevantes
del texto al mundo moderno y contemporáneo y comúnmente suelen referirse a eventos, ideas y movimientos de la cultura contemporánea. Entonces, eso es más como para poder transmitir una verdad bíblica a un grupo de personas. Entonces, exegético, homilético, ¿verdad? Y están también los devocionales, los comentarios devocionales, que son, ¿verdad?, similares a los homiléticos, pero su enfoque suele ser más individualista. Con frecuencia son muy impresionistas, es decir, involucran sentimientos, pensamientos generales en lugar de hechos. Estos a menudo comentan al azar versículos individuales o porciones de ellos sin prestar mucha atención a su contexto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el pan diario es un comentario devocional, ¿verdad? Porque nos ayuda a aplicar a nuestra vida el texto bíblico. Pero si ustedes se fijan, no se va tanto a, bueno, en esta parte el escritor estaba hablando acerca de esto, ¿verdad? Y estaba escribiéndole a este grupo de personas. No, es más para poder aplicarlo a la vida, ¿no? Algunos buenos comentarios devocionales, está por ejemplo Mañana y Tarde de Charles Spurgeon, ¿verdad? O Por Amor a Dios de Donald Carson, ¿verdad? Entonces algunos ejemplos, ¿no? Ok, miremos en este comentario, ¿verdad? Que fue escrito por este comentario, nuevo comentario bíblico de InterVarsity Press sobre Génesis 3, ¿verdad? Del 1 al 19. Miren lo que dice este comentarista, ¿verdad? Este comentario de esta porción bíblica. Dice, bueno, el pasaje de la Biblia es Génesis 3, donde dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, ¿verdad? Y todo eso está en la Biblia, si usted quiere buscarlo en este momento para tenerlo en cuenta. Pero el comentario, ¿verdad?, de este libro de InterVarsity Press dice, el hombre, la mujer y la serpiente fueron interrogados y sentenciados por el inquisidor divino. Las preguntas de Dios estaban diseñadas para obtener confesiones, no información. Él sabía perfectamente bien lo que ellos habían hecho. Los efectos a largo plazo del pecado luego comenzaron a aparecer. La serpiente fue condenada a arrastrarse y a estar en constante guerra con la humanidad. La simiente de la mujer. La simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Esta última saldrá peor en la larga batalla. Así que, aunque esto era un juicio sobre la serpiente, fue al mismo tiempo una promesa para el hombre. Por tanto, ha sido tradicionalmente visto por judíos y cristianos como la primera señal de un salvador para la humanidad. En el versículo 15 del capítulo 3 es a menudo llamado el protoevangelio o el primer evangelio. Las alusiones a él en el Nuevo Testamento incluyen Romanos 20, Hebreos 2:14, Apocalipsis 12. En Génesis, la promesa de Abraham de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, comienza a ser la vaga promesa de 3:15 más específica. También es notable que este primer juicio sobre el pecado está teñido de esperanza, algo que se repite a lo largo de las Escrituras, ya que la misericordia de Dios supera su ira. Entonces, todo esto es un comentario, ¿verdad?, de este libro llamado Nuevo Comentario Bíblico de InterVarsity Press, que si nosotros leemos Génesis capítulo 3 del 1 al 19, también podemos sacar algunas conclusiones, pero al leer esto nos da más información, ¿verdad?, para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes habían escuchado esta palabra, protoevangelio, una palabra muy usada por los estudiantes bíblicos para poder decir, esta es la primera vez que se menciona, ¿verdad?, el evangelio en la Biblia. O sea que el Señor iba a mandar a alguien que iba a herir a la serpiente, a la ascendencia de la serpiente en la cabeza. ¿Refiriéndose a quién? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la primera vez que han anunciado la obra del Señor Jesucristo. Entonces, cosas así, ¿verdad? Uno se va dando cuenta, ¿verdad?, en estos comentarios que nos dan más información acerca de un pasaje específico, ¿verdad? Entonces, ¿qué opiniones tenemos de este comentario? Bueno, podemos sacar, ¿verdad?, muchas cosas y creo que algunas de ellas, ¿verdad?, nos ayudan bastante.
Si usted está buscando comentarios buenos, yo le voy a dar también, ¿verdad?, algunas ideas para poder tener. Por ejemplo, el nuevo comentario bíblico de IBP, editado por Wenham, Motier, Carlson y Frank, ¿verdad? Estas algunas recomendaciones. Comentario de Tyndale, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Comentarios de La Biblia Habla Hoy, ¿verdad? Publicados por IBP. Comentarios también el de Matthew Henry, ¿verdad? Muy famoso Matthew Henry. Y asimismo, ¿verdad? Otros comentaristas bíblicos. ¿Cómo se llama este otro? Matthew Henry. Matthew Henry lo había mencionado. No, este otro. Pues, bueno, también. Hay uno que se llama. No, pues, el nombre. Pero bueno, uno, ¿verdad? A medida que uno va estudiando, se va haciendo su biblioteca, ¿verdad?, de buenos comentarios y buenos libros bíblicos para poder echar mano, ¿verdad? Y poder sacar, ¿verdad?, más información acerca de varios pasajes bíblicos o de temas, ¿verdad? De temas. Muy bien, entonces tenemos lo que son los comentarios. Ahora vamos a la parte de los diccionarios bíblicos. ¿Qué son los diccionarios bíblicos? Bueno, así como hemos usado diccionarios regulares, ¿verdad?, donde usted busca la palabra y encuentra su definición, y están ordenados de manera alfabética, ¿verdad? Un diccionario bíblico es muy similar, y lo vemos, ¿verdad?, ya en su contexto, ¿no? Las palabras en su contexto. Entonces vemos ahí palabras que pueden ser significativas para el estudio de la Biblia. Un diccionario bíblico tiene entradas para personas de la Biblia, ¿verdad? Usted puede encontrar información, por ejemplo, de David directamente, Abraham, Moisés, Jesús, o lugares de la Biblia, ¿verdad? Como Jerusalén, Roma, Babilonia, etcétera. O conceptos bíblicos como lo es la fe, ¿verdad? El arrepentimiento, el sacrificio. O acontecimientos bíblicos como la caída de Jerusalén, el exilio de Babilonia, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y también puede presentar entre otro tipo de información como bosquejos de libros de la Biblia, fotos, gráficas, diagramas, entre otros. Entonces, estos son los diccionarios bíblicos, ¿verdad? Y que podemos encontrar y que nos ayudan también para hacer nuestros estudios bíblicos. Si necesita, ¿verdad?, información más detallada, entonces puede recurrir a una enciclopedia bíblica, lo cual es muy parecido a un diccionario bíblico, con la excepción de que las entradas son más largas y pueden también incluir listas de otras referencias para consultar sobre temas bibliográficos, ¿no? ¿Por qué usar un diccionario bíblico? ¿Por qué ocupamos esto? Bueno, su principal uso es la investigación de temas específicos en la Biblia. Un buen diccionario le va a dar los hechos esenciales presentados brevemente. Una enciclopedia bíblica, ¿verdad?, le proporciona usualmente más información. Muchos comentarios y Biblias de estudio quizá traen ciertos asuntos o temas. Cuando necesita explorar un tema más a profundidad, consulta una entrada de un diccionario o una enciclopedia referente a ese tema. Entonces, en esto, hermano, a diferencia del comentario, el comentario agarra la Biblia y la explica, ¿verdad? Como lo vimos en el ejemplo anterior. El diccionario ya lo tiene dividido por temas, por lugares, por personajes. Entonces ya le da toda la información acerca de eso. Entonces, por ejemplo, estamos estudiando los primeros capítulos de Génesis y acabamos, ¿verdad?, de encontrar el huerto del Edén. Entonces, usted quiere saber qué significa la palabra Edén, ¿verdad? O la palabra huerto, o la palabra paraíso, ¿verdad? Entonces, en diccionarios usted puede encontrar esta información. Entonces, por ejemplo, Edén, como una discusión de ríos fronterizos del huerto, el contenido del huerto, sus territorios vecinos, su posible ubicación, o incluso un lugar paralelo llamado Dilmun, que es discutido en la literatura sumeria. Entonces, todo esto, ¿de dónde se saca? De los diccionarios, ¿verdad? ¿Cómo escogemos buenos diccionarios? Bueno, para considerar, ¿verdad?, algunas cosas, tenemos que ver la reputación, ¿verdad?, de ese diccionario,
¿Cuál es la reputación o la fiabilidad tanto de los colaboradores como del editorial? Novedad, ¿verdad? ¿Cuándo fue publicado por primera vez esta referencia? Si fue publicado hace muchos años. ¿Cuántas veces ha sido revisada? ¿Verdad? Todo eso. Necesita una herramienta de referencia para que presente más información. Referencias. Posee esta herramienta bibliográfica información sobre un tema específico. Menciona o cita una cantidad adecuada de pasajes bíblicos, ¿verdad? Para que investiguemos, etcétera, ¿no? ¿Y qué relevancia tiene? Esta herramienta, ¿verdad? Es adecuada para sus necesidades. La información es suficiente. Requiere conocimientos previos como de griego, hebreo. Es una herramienta para eruditos o especialistas. Está escrita en una perspectiva particular o con una audiencia particular en mente. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de buscar un buen diccionario. Referencias de un volumen, referencias de varios volúmenes, el léxico hebreo y griego, que a propósito vamos a ver una de las herramientas que es buenísimo y que vamos a aprender cómo usarla también. Es el comentario bíblico de Strong, ¿verdad? Y ese comentario, como decíamos anteriormente, usted no tiene que saber griego o hebreo bíblico para saber lo que significan las palabras en el original. Con el comentario de Strong, usted puede ir a qué es la palabra en el original y saber su significado. Y con el diccionario de Vine, que lo vamos a ver también, usted con el diccionario de Vine va a ir a buscar en qué otras partes de la Biblia aparece también esta palabra y en qué uso se le da a esa misma palabra. Correcto, así es. Esas son las concordancias, ¿verdad? También nos sirven. ¿Cuántas veces aparece? ¿A dónde aparece? Todo eso. Ok. Entonces, todo esto, hermanos, nos ayuda, ¿no? Aquí en el material que yo estoy siguiendo se mencionan varios ejemplos, ¿verdad? De diccionarios, ¿verdad? Y de comentarios bíblicos, pero me gustaría terminar con esto. Bueno, no terminar, ¿verdad? Pero terminar la lección con esto. Dice al inicio de este seminario bíblico, dijimos que nuestro objetivo deliberado era fomentar y equipar dentro de nosotros, dice, un deseo por la palabra de Dios. No existe una categoría de vida cristiana saludable que no estudie regularmente la Biblia y se comprometa a recordar. El estudio de la Biblia es una parte normal de la vida cristiana. Y espero, dice, ¿verdad?, que esta clase le haya ayudado a hacer de esta disciplina más deseable, efectiva y útil, a fin de que tenga muchos años de ver en la Escritura la gloria del plan de Dios de salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos a través de Cristo. ¿Verdad? Muy bien. Pero esto no es el fin, ¿verdad? Porque lo que quiero hacer es darles esta herramienta que les he venido, ¿verdad?, compartiendo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, hermanos, voy a cambiar de vista. Vamos a dejar de compartir esto que tengo en pantalla. Y ahora les voy a compartir, vamos a ver, el navegador. Si usted trajo su computadora, hermano, este es el momento para sacar, para que podamos Tiene que tener internet. Sí, tiene que tener internet. ¿Qué anda ahí? Una tablet. Vamos a probar. Creo que sí hay, esta aplicación trae para poder usarla, ¿verdad?, en tablet. Y igual lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, en el transcurso de este momento. Ok, quiero presentarles esta herramienta. Vamos a ver si estoy compartiéndolo en... No, lo voy a compartir en la transmisión, en la grabación también. Voy a compartir toda la pantalla. Ahí está. Ok, entonces la página donde tenemos que entrar es eSword.net. No sé si lo pueden ver aquí arriba. Sé que está un poco
pequeña la letra, pero vamos a procurar hacerla más grande, vamos a ver. Ok, aquí arriba es eSword.net, que realmente es en español vendría siendo la espada electrónica. Es en electrónico, ¿verdad? eSword de espada. Esta aplicación, hermanos, como ustedes la pueden ver aquí, esta es la que tiene, ¿verdad? Esta aplicación. Y si ustedes se fijan aquí, hermanos, esta es la parte de la Biblia. En esta parte de la Biblia vamos a ver, ¿verdad? Dentro de la están todas las Biblias que se pueden tener. Acá están los libros de la Biblia. En esta lista de acá, usted busca el libro, por ejemplo, Colosenses. Y aquí están los capítulos. Entonces, Colosenses capítulo 2, le da Colosenses 2, y aquí le aparece todo el capítulo 2, ¿verdad? Pero aparte de la Biblia, en este lado usted tiene todos los que son los comentarios bíblicos. Y en esta parte de acá están los diccionarios. Entonces, lo que les voy a enseñar, hermanos, es esta herramienta que no es que va a sustituir su biblioteca, porque la verdad que siempre es bueno tener nuestros libros, ¿no? Pero con esto, hermano, usted va a tener Biblias en un montón de versiones, ¿verdad? Y va a poder bajar más si usted quiere. Con comentarios, muchos comentarios de la Biblia y diccionarios. Entonces, vamos a ver cómo lo bajamos. Si usted trajo su herramienta, su dispositivo, sí, ahorita todo lo estoy grabando, entonces después ustedes van a poder seguir paso por paso. Ok, entonces comencemos. En primer lugar, vamos a bajar la aplicación de la página, ¿verdad? De eSword. Entonces, lo primero es, vamos a bajar la aplicación. Esa aplicación, ¿verdad? Ya una vez que está bajada, usted la mira aquí, ¿verdad? Ahí está bajando todavía. Dice que va a tardar unos 5 minutos. Entonces, esta es la aplicación para poder instalar el programa. No quiere decir, ¿verdad?, de que viene todo incluido. Ya van a ver que cuando lo abramos por primera vez, faltan un montón de cosas, ¿verdad? Y las cosas que van a aparecer al principio van a ser todas en inglés. Lo que yo les voy a ayudar es para poder encontrar los diccionarios y comentarios en español. Y que ustedes lo puedan usar, ¿verdad?, también en español. Entonces, ahí ya estoy terminando de bajar. ¿Puedes dar un ratito? ¿El qué? Internet. Sí. O sea, solo para capturar, no para poder. Dale. Conectar, mira a ver si hay un wifi que se llama ese. Y en la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, no, nadie la puede hackear. Voy a instalarlo aquí en esta computadora porque creo que como esta es la computadora de la iglesia, tal vez le pueda servir también a los hermanos que la quieran usar. Muy bien. Aquí ya hemos bajado la aplicación de internet y ya está lista para instalarse, ¿no? Entonces aquí aparece que si queremos instalar, le damos que sí. Y comenzamos a instalar, ¿verdad? Es un proceso relativamente rápido, ¿verdad? Esta instalación. Ya dentro de esta instalación ya aparecen varios aparecen ya varias herramientas que ustedes ya van a poder usar. Miren, acabamos de bajar. Sí, ese es mi. Ok, esta es la aplicación, miren. Esta es la aplicación. Ya está instalada en la computadora. Pero como ustedes pueden ver, aquí en la aplicación solo aparecen algunas Biblias, ¿verdad? Esta es la King James, que vendría siendo como la Reina Valera en inglés. Y los libros de la Biblia, ¿verdad? Que ustedes pueden ir comparando. ¿Ok? Y 2 comentarios aparecen nada más. F.B. Meyer
y esta otra que es Treasury of Scriptural Knowledge, Cross References, ¿verdad? Entonces usted, ya con esto, ya pueden hacer algunas cosas. Pero como les digo, hoy en día hay muchas personas que han metido libros y libros y libros a esta aplicación o han hecho para que se pueda leer en esta aplicación y que realmente nos ayudan un montón. Entonces, vamos a ver cómo bajar estos libros. Ya una vez que ustedes bajaron la aplicación, ustedes van a ir a esta página. Les voy a mandar los links para que ustedes lo puedan tener. Voy a mandar al grupo de Escuela para Siervos. Ahí está. Entonces, una vez que ustedes ya tienen esto, van al segundo link. Esta página, hermanos, es una página chilena. Es una iglesia en Chile, ¿verdad? Que se llama Centro Cristiano Internacional, CCI. Y lo que tienen aquí, hermanos, es Biblias, ¿verdad? Para poder usarse en el eSword. Entonces, ustedes abren una y aquí aparece, ¿verdad? Que es de un Google Drive que los tiene. Y entonces usted la baja y se va a bajar, ¿verdad? En su carpeta de descarga, muy probablemente. Cuando usted la abre, le va a decir que instale todas estas Biblias, ¿verdad? En la carpeta que tenemos de eSword, ¿ok? Entonces aquí usted le da extract todo o extraer todo y busca la carpeta del eSword que normalmente va a estar en, vamos a ver, aquí en C, en Program Files, y vamos a ver si aparece el eSword ya. Acá está, miren. Entonces, aquí es donde usted tiene que meter todo lo que van a ser los folders de la Biblia y todo eso. ¿Verdad? Lo extrae, le da a continuar, le da los permisos. Y ahí se extraen las Biblias, ¿no? ¿Ok? Ahora, mire esto. Si usted vuelve a abrir el eSword ahora, vamos a ver si aparece. Vamos a ver. Biblias. Permítanme, vamos a hacer una cosa. Voy a parar un ratito la grabación. Lo que antes de terminar esto, solamente quiero enseñarles cómo usar los números de Strong, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes están aquí en Juan 3:16. Este es el versículo que normalmente les abre en primer lugar. Aquí está en inglés, ¿verdad? Yo les voy a mandar las instrucciones para poder instalar Biblia en español también, pero en este momento no lo logramos hacer, ¿verdad? Pero aquí a la par de cada palabra, ustedes miran un numerito, ¿verdad? Que normalmente en esta parte comienza con G. ¿Por qué comienza con G? Es la G de griego, ¿sí? Si ustedes van al Antiguo Testamento, ¿verdad? Van a ver que las palabras aparecen con H, ¿verdad? El número. Es por el hebreo. ¿Verdad? Entonces, volvamos a Juan 3:16. Juan 3, y aquí ustedes eligen el versículo 16, ¿verdad? Entonces, aquí aparece, por ejemplo, la palabra, vamos a ver la palabra Dios, ¿sí? En el original, la palabra Dios
Y para la referencia del número Strong, es la palabra G2316. Entonces, si usted le da clic a esta palabra, la palabra en el original, fíjese, aquí aparece como, ¿sí? Esta es la original, teos. Y ahí aparece una definición corta. Pero si usted le da clic a esta palabra, en la parte del diccionario, le va a aparecer el significado de la palabra, ¿verdad? Y cuántas veces ocurre en la King James, ¿sí? Cuántas veces está utilizando esta misma palabra, teos, ¿verdad? En la King James. Entonces, cada vez que usted quiera ver una palabra en el original, usted simplemente va encima de la palabra, ¿verdad? El número que está directamente a la par. Por ejemplo, en la palabra mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si usted le da clic a esa palabra, le va a decir que en el diccionario de Strong, la palabra mundo, ¿verdad? En el original es la palabra cosmos, griego, ¿verdad? Y la definición del cosmos, ¿verdad? Entonces, esta herramienta, hermanos, les va a servir para hacer su estudio y para poder ver un versículo, ¿verdad? En diferentes versiones de la Biblia y al mismo tiempo la definición en sus originales. Y también van a llevar un comentario, varios comentarios bíblicos, ¿verdad? Del mismo pasaje para que ustedes tengan y puedan comparar, ¿verdad? Aquí aparece otra parte que es como, por ejemplo, si usted quiere ir tomando notas, ¿verdad? Entonces aquí usted puede hacer, está estudiando, ¿verdad? Acerca de Juan 3:16, usted puede ir haciendo sus propias anotaciones, ¿verdad? Entonces, esta herramienta, hermanos, es muy buena. Y ese registro que usted puede llevar ahí, ¿sí? no se borra. Aquí No. se borra. Correcto. Es más, usted lo puede ir grabando. Por eso lo graba. Y tiene un botón para imprimir también, ¿verdad? Usted puede ir haciendo sus estudios. Entonces, usted tiene la Biblia, tiene sus comentarios, tiene su diccionario y tiene para anotar. Y usted todo lo tiene en un solo sobre. Entonces, lo único que les queda pendiente, hermano, y lo voy a mandar también en el video, ¿verdad? En un videito, es para que ustedes puedan instalarlo en español. Tener la versión Reina Valera 60, Dios habla hoy, muy bien, todas las versiones que usted quiera, entonces tenerlas ahí y con otros comentarios que le van a hacer, ¿verdad? Esta herramienta, hermanos, para mí me abrió, ¿verdad? Un mundo grande, un universo grande, que esto vendría siendo una biblioteca que usted tiene ¿verdad? En su dispositivo. Y así, ¿verdad? Usted puede hacer sus estudios de una manera más rápida. ¿Sí? Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Con lo de la clase. Quedo pendiente para poder decirles bien cómo instalar las demás, ¿verdad? Biblias. Pero con eso vamos a terminar la clase. Señor le bendiga.